¿Por qué permite Dios las guerras y las enfermedades, y qué ocultan los predicadores? Queridos hermanos y hermanas, hoy abordaremos la pregunta más difícil. ¿Por qué permite Dios las guerras y las enfermedades? Muchos buscan una respuesta sencilla, pero la Sagrada Escritura nos revela con mayor profundidad. En estos sufrimientos reside el misterio de la libertad humana y el plan de salvación de Dios. Y si el mundo está lleno de dolor, no significa que Dios guarde silencio. Al contrario, Él está más cerca precisamente en la hora de la prueba. Antes de comenzar, indique desde qué país nos escucha. Disfrute de la transmisión y de las bendiciones de Dios. A menudo escuchamos una pregunta que surge en los corazones de quienes buscan la verdad. Si Dios es amor, ¿por qué permite las guerras, las enfermedades y el sufrimiento? ¿Por qué se derrama sangre en el mundo creado por el Creador, se destruyen familias, mueren niños y ancianos? ¿Por qué los cuerpos están plagados de enfermedades y las almas están desesperadas? ¿No debería Dios detener todo esto, siendo el Todopoderoso? Estas preguntas han atormentado a la humanidad durante siglos, y quizás te las hayas planteado en momentos de tristeza. Hoy intentaremos abordar este misterio que nos revela la palabra de Dios. Lo primero que debemos entender es que el mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios planeó desde el principio. Cuando el Señor creó la tierra, todo era muy bueno. No había guerras, enfermedades ni muerte. El hombre vivía en armonía con el Creador, con su prójimo y con la naturaleza. Pero el pecado entró en este mundo. Y con el pecado vinieron la destrucción, la división, el odio, la codicia y la crueldad. Vemos que la guerra no nace de la nada, comienza en el corazón humano, en un corazón contaminado por la envidia, el orgullo y el odio. La enfermedad no es el plan original de Dios, sino la consecuencia de romper el vínculo del hombre con la fuente de la vida. Fue el pecado el que destruyó la armonía de Dios y abrió la puerta al sufrimiento. El Señor le dio al hombre la libertad. Y este es a la vez el mayor regalo y la mayor amenaza. Sin libertad, no hay amor. Si Dios nos hubiera creado como robots programados para el bien, no habría verdadera elección, ni verdadero amor, ni prueba de lealtad. Pero la libertad significa la capacidad de elegir, y el hombre, lamentablemente, sigue eligiendo el mal. Cuando una nación entra en guerra con otra, cuando alguien mata a su vecino por odio o codicia, cuando familias son destruidas por el egoísmo y la pasión, no es Dios quien desea la guerra y los desastres, es un abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Quizás alguien diga, pero si Dios sabía que el hombre usaría la libertad para el mal, ¿por qué la dio? La respuesta es simple, sin libertad, el hombre no sería la imagen de Dios. Recuerden, un padre que ama a su hijo sabe que puede cometer errores, caerse, quemarse, pero aún así le permite aprender a caminar, a explorar el mundo, a tomar decisiones. Un padre no encadena a un hijo para protegerlo de cualquier error. Porque el amor siempre está ligado a la confianza y la libertad. Por lo tanto, el Señor no priva a nadie de la capacidad de elegir. Pero toda decisión tiene sus consecuencias. Tanto las guerras como las enfermedades son fruto de un mundo corrupto en el que el hombre quería vivir sin Dios. Imaginemos ahora a un médico. Cuando hace un diagnóstico terrible y prescribe una cirugía, el paciente podría exclamar, ¿de dónde viene este dolor? ¿Por qué me corta? Si es un buen médico, haga que esta enfermedad desaparezca. Pero el médico sabe que la enfermedad es más profunda de lo que parece, y solo mediante una intervención dolorosa, mediante un tratamiento que en sí mismo puede causar sufrimiento, es posible la curación. El médico no causa enfermedades, sino que permite procedimientos dolorosos para salvar vidas. Así, el Señor no es la causa de las guerras ni las enfermedades, sino que, en su providencia, las permite para que la humanidad no perezca por completo, para que no nos ahoguemos en el orgullo y la ilusión de autosuficiencia. A veces, solo el dolor y la crisis abren los ojos a una persona y la llevan al arrepentimiento. Observemos la historia de Israel, tal como se describe en las Sagradas Escrituras. Cuando la gente vivía en prosperidad y bienestar, a menudo se apartaba de Dios, seguía ídolos y olvidaba la ley. Pero cuando las desgracias azotaban, cuando los enemigos devastaban ciudades, cuando la enfermedad y la tristeza afligían a la gente, entonces, desde lo más profundo de nuestras almas, surgió una oración: Señor, ten piedad de nosotros. ¿No nos sucede lo mismo a nosotros? Cuando todo está en paz, cuando la salud es buena, cuando la prosperidad reina en casa, ¿con qué frecuencia nos olvidamos de Dios, posponemos la oración, decimos, ¿estoy bien tal como estoy? Pero cuando la enfermedad paraliza el cuerpo, cuando la guerra destruye el mundo conocido, cuando la tierra cede bajo nuestros pies,
entonces recordamos al Creador, el corazón comienza a buscar de nuevo el cielo. Claro que esto no significa que Dios se regocije en nuestros sufrimientos. No. Él llora con nosotros. Cuando Cristo vio las lágrimas de María y Juan en la tumba de Lázaro, derramó las suyas. Entró en nuestro dolor y lo experimentó personalmente. Nadie puede decir que Dios está lejos del sufrimiento, porque en la cruz, el Hijo de Dios mismo experimentó el sufrimiento y la muerte para compartir nuestro destino y vencerlo. Esto significa que en todas nuestras penas, Dios está cerca. Cuando el mundo es sacudido por la guerra, Él está cerca de las víctimas inocentes. Cuando el cuerpo es devastado por la enfermedad, Él está cerca del moribundo. Cuando el alma sufre, Él está cerca para dar consuelo y esperanza. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, nuestra respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permite la guerra y la enfermedad?, es esta: porque el mundo está afligido por el pecado, porque Dios nos ha dado la libertad, y porque es a través del dolor que Él purifica y salva. Pero el objetivo final no es que vivamos siempre en sufrimiento. Dios prometió que llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es nuestra esperanza. No vivimos para este mundo presente, lleno de dolor, sino para la eternidad que el Señor nos ha preparado. Por tanto, queridos, que ninguno de nosotros se deje tentar por los sufrimientos del mundo, como si fueran prueba de la ausencia de Dios. Al contrario, busquemos su rostro en la tristeza, como un niño busca la mano de su padre en la oscuridad. Que cada enfermedad, cada prueba, cada preocupación se convierta para nosotros en una oportunidad para acercarnos a Cristo y decir: Señor, no puedo vivir sin ti. Solo tú eres mi fuerza y mi salvación. Entonces, incluso en las circunstancias más oscuras, podremos ver la luz de la esperanza. Y así como un médico permite el dolor para sanar, Dios permite las pruebas para la vida eterna. Aquí reside el gran misterio del mal y la libertad. El mal existe porque el hombre es libre, pero es precisamente esta libertad la que abre el camino al verdadero amor y a la salvación en el Señor. Hermanos y hermanas, ya hemos visto que las guerras y las enfermedades no provienen de Dios, sino que son resultado del pecado y del abuso de la libertad humana. Ahora es momento de abordar otra verdad importante, que rara vez se escucha desde el púlpito. Muchos predicadores modernos prometen a la gente un cielo casi instantáneo en la tierra si tan solo creen con suficiente fe, oran con suficiente ahínco o dan con la suficiente generosidad. Estas palabras son agradables al oído y parecen atractivas, porque el corazón humano siempre anhela una respuesta fácil y un alivio rápido del dolor. El problema, sin embargo, es que tales sermones distorsionan el significado del Evangelio y alejan a la gente de la verdadera verdad de Cristo. Escuchen lo que el Señor mismo dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una palabra verdadera. Puede que no suene tan atractiva como las promesas de salud, riqueza y éxito, pero es esto lo que conlleva verdadero poder. Cristo nunca dijo que los creyentes estarían libres de enfermedades, guerras ni sufrimiento en este mundo. Advirtió que en un mundo caído, las penas son inevitables. Pero al mismo tiempo, les aseguró: yo he vencido al mundo. Es decir, la tristeza no es la última palabra, la enfermedad no es la última palabra, la guerra no es la última palabra. La última palabra pertenece a Cristo. Pero, ¿con qué frecuencia escuchamos algo diferente hoy? Nos dicen: si estás enfermo, significa que no crees lo suficiente. Si tu familia sufre, significa que no te has sacrificado lo suficiente. Si tu vida no está llena de éxitos, significa que no mereces la misericordia de Dios. ¿Y cuántas almas, al escuchar esto, caen en la desesperación? Uno piensa: Dios me ha abandonado, mi fe es débil, soy indigno. Y en lugar de consuelo, recibe una herida aún más profunda que antes. La verdad es que la enfermedad y la guerra no son señales de la ausencia de Dios. Esto no significa que Dios se haya alejado de nosotros ni que seamos indignos de su misericordia. Al contrario, es una afirmación de que el mundo aún no está completamente curado, que sigue enfermo de pecado y aún espera la redención final. El apóstol Pablo escribió que toda la creación gime y sufre dolor hasta ahora, esperando la liberación. Esto significa que el mundo entero, no solo la humanidad, sino la tierra misma y toda la creación, anhela el día en que Dios lo restaure todo. Y si Dios eliminara toda tristeza, todo dolor y toda guerra, incluso ahora, significaría el fin de los tiempos, el fin de la historia y la renovación de toda la tierra. Pero aún vivimos en una época en la que el mal sigue obrando,
y Cristo espera la conversión de la humanidad antes de su venida en gloria. Por lo tanto, los sufrimientos de este mundo no deberían desesperarnos, al contrario, deberían recordarnos, nuestro hogar no está aquí. Somos extranjeros y peregrinos, y nuestra ciudad está en el cielo. Los predicadores a menudo olvidan decirnos que los cristianos estamos llamados a vivir en un mundo donde habrá tristezas, enfermedades y guerras, pero con la esperanza de que estas cosas sean temporales. Presentan una imagen de la fe como una póliza de seguro contra los problemas. Sin embargo, la Escritura nos dice lo contrario, la fe es el ancla del alma que nos sostiene en tiempos de tormenta. La verdadera vida espiritual comienza cuando dejamos de esperar solo dones terrenales de Dios y comenzamos a verlo como el dador mismo. Al Señor no le interesa nuestra comodidad minuto a minuto, sino alcanzar la vida eterna. Por eso, permite que nuestra fe se temple a través de las pruebas. Como el oro se refina en el fuego, así el alma se refina en el dolor. Hermanos y hermanas, es en la enfermedad que uno comienza a pensar en la eternidad. Es en tiempos de guerra que muchos comienzan a orar por primera vez. Es cuando el suelo se tambalea bajo nuestros pies que comenzamos a buscar el apoyo celestial. En días tranquilos y apacibles, fácilmente nos olvidamos de Dios. Pero en momentos de tristeza, recordamos que sin Él no tenemos a dónde ir. Por eso, Dios usa incluso la tristeza como una herramienta para despertar. Es como un buen médico que permite que una persona se someta a una cirugía dolorosa para sanar. El médico no es la causa de la enfermedad, sino que permite el dolor para la salvación. Por lo tanto, el Señor nos permite atravesar guerras, enfermedades y pérdidas para que nuestros corazones despierten y se vuelvan a Él. Algunos dirán, pero eso es demasiado duro. ¿Acaso no podemos acercarnos a Dios sin sufrimiento? En teoría, es posible. Pero en realidad, la mayoría de las personas no buscan a Dios mientras sus vidas sean ordenadas y llenas de placer. Es la tristeza la que desnuda el corazón y revela que nuestra vida no se trata solo de comida y bebida, ni solo de placer y éxito. La vida nos es dada para la eternidad. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nota, no es el jardín del Edén lo que se le promete al discípulo en esta tierra, sino la cruz. Pero esta cruz es el camino a la resurrección. Y esto es precisamente lo que muchos predicadores callan, que sin la cruz no hay victoria, sin sufrimiento no hay purificación, sin dolor no hay verdadero crecimiento. Por lo tanto, queridos, no se dejen engañar por las palabras de quienes les prometen una vida sin dolor si tan solo tienen la razón. Esto no es el Evangelio. El Evangelio proclama que Dios está con ustedes incluso en el dolor. Él no los abandona, aunque su cuerpo esté enfermo, aunque sus hogares y países se derrumben a su alrededor. Él no promete un alivio inmediato de todo dolor, sino presencia, fuerza y esperanza en ellos. Y otra gran verdad, Dios sabe cómo transformar incluso el sufrimiento en bien. Puede que no lo veamos de inmediato, pero después de un tiempo, muchos miramos atrás y decimos, si no fuera por esta enfermedad, nunca habría aprendido a valorar la vida. Si no fuera por esta crisis, nunca me habría dado cuenta de mi necesidad de Dios. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios. Incluso las guerras, incluso las enfermedades, en su providencia, pueden convertirse en una puerta al arrepentimiento, una puerta a una nueva vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no busquemos respuestas fáciles. No creamos en quienes nos prometen el paraíso aquí y ahora. Este mundo aún espera la redención final. Pero hoy podemos aferrarnos a Cristo, quien dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando lleguen enfermedades o guerras, recordemos, esto no es señal de que Dios se haya alejado. Es señal de que el mundo sigue enfermo. Pero Dios está obrando y guía todo hacia el día en que enjugará toda lágrima y establecerá la paz eterna. Mientras tanto, tenemos tiempo para fortalecer nuestra fe, purificar nuestros corazones y acercarnos a Él. Hermanos y hermanas, hemos hablado del misterio del mal y la libertad, de cómo el pecado ha destruido la armonía del mundo y de cuántos predicadores distorsionan la verdad, prometiendo el paraíso terrenal, donde Cristo advirtió claramente, en el mundo tendréis tribulaciones. Pero hoy llegamos al corazón de la buena noticia, la esperanza en medio del sufrimiento. Porque si dejáramos de hablar solo de pecado, guerras y enfermedades, los dejaríamos sumidos en la tristeza. Pero el Evangelio no es solo la verdad sobre la tristeza, es también la verdad sobre la esperanza, que es más fuerte que la tristeza. Cristo mismo soportó el dolor y la injusticia.
Fue traicionado por sus seres queridos, burlado por la multitud, condenado injustamente y crucificado como un criminal. En la cruz, experimentó no solo el dolor físico, sino también la soledad espiritual. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y soportó todo esto para darnos esperanza. Por lo tanto, podemos estar seguros, no importa cuán profunda sea nuestra tristeza, el Señor la conoce de primera mano. La comparte con nosotros. Y si resucitó de entre los muertos, también para nosotros hay un camino a través del dolor hacia la vida, de la muerte hacia la resurrección, de la noche hacia la luz. La esperanza del cristiano no es escapar de todos los problemas, sino que Dios estará con nosotros en medio de la adversidad. Él no promete liberación inmediata de toda enfermedad y guerra, sino presencia, fuerza y vida eterna, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fue esta promesa la que sostuvo a los mártires cuando fueron perseguidos y asesinados por su fe. Fue esta esperanza la que fortaleció a la Iglesia en tiempos de guerra, epidemias y persecución. Y es esta esperanza la que puede fortalecernos hoy, cuando el mundo se estremece y nuestros corazones se llenan de ansiedad. ¿Sabes cómo se siente un niño reconfortado por la presencia de su padre? Incluso si una tormenta ruge a su alrededor, incluso si se apaga la luz en casa, incluso si reina el miedo, un niño está en paz cuando sabe que su padre está cerca y le toma de la mano. Por eso, nosotros, hijos de Dios, tenemos la certeza, el Padre está cerca. Quizás no entendamos todo lo que sucede. Quizás no podamos explicar por qué ha llegado el sufrimiento ahora. Pero sabemos que el Señor no nos ha abandonado y nos guía hacia la luz. Y otra gran verdad, Cristo no nos prometió solo consuelo en esta vida. Prometió la renovación del mundo entero. Vivimos con la expectativa del día en que toda la creación será liberada de la esclavitud de la decadencia. Cuando no habrá más guerras, enfermedades, muerte ni lágrimas. Estas no son palabras vacías, son la promesa de aquel que ya ha vencido a la muerte. Y si nos aferramos a Cristo, nos aferramos a un ancla que llega hasta la cortina de la eternidad. Pero, hermanos y hermanas, mientras vivamos en la tierra, nos esperan pruebas. Y aquí hay una decisión importante. ¿Buscaremos explicaciones fáciles, falsos consuelos y soluciones rápidas, o nos aferraremos a Cristo incluso cuando las cosas se pongan difíciles? Las explicaciones fáciles no resisten la prueba del tiempo. Se derrumban como un castillo de naipes cuando llegan las verdaderas pruebas. Pero la fe en Cristo es la roca sobre la que podemos mantenernos firmes, incluso cuando el mundo entero se derrumba. Así que el llamado de hoy es, no busques respuestas superficiales. No pienses que si tienes fe, no enfermarás. No creas a quienes prometen que si das suficiente dinero o dices las palabras correctas, tu vida estará libre de tristeza. En cambio, aférrate a Cristo en cada situación. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra luz. Recuerda, como escribió el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios no se revela en no caer nunca, sino en que Dios nos levanta cada vez que caemos. Él está presente cuando estamos enfermos. Está presente cuando la guerra arrecia en nuestras vidas, externa o interna. Está presente cuando perdemos a seres queridos. Y ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Las guerras y la enfermedad no pueden ser la última palabra. La última palabra es la resurrección. La última palabra es la tierra nueva y el cielo nuevo. La última palabra es la paz eterna que Cristo da. Por eso, incluso en la tristeza, no caminamos hacia el vacío, sino hacia la renovación. Incluso en la enfermedad, no nos dirigimos hacia la falta de sentido, sino hacia la vida eterna. Incluso en la muerte, nos dirigimos hacia la resurrección. Así han visto la vida los cristianos de todos los tiempos. Al enterrar a sus seres queridos, lloraron, pero lloraron con esperanza. Al experimentar la persecución, sufrieron, pero sabían que Cristo estaba con ellos. Al presenciar los horrores de la guerra, no perdieron la fe, porque sabían que este mundo es temporal, pero el Señor es eterno. Por eso, la decisión más importante para nosotros hoy es no dejar que la tristeza nos robe la esperanza. Que incluso las circunstancias más difíciles nos recuerden, nuestro Dios es más fuerte que todo. Y aunque no veamos salida, Él conoce el camino. Aunque parezcamos estar en tinieblas, Él es la luz. Aunque todo parezca desmoronarse, Él está construyendo un reino eterno, al que estamos llamados a entrar. Así que, hermanos y hermanas, que esta esperanza nos sostenga. No miremos solo al sufrimiento momentáneo, sino también al gozo eterno.
Recordemos que Cristo recorrió el camino del dolor para darnos vida. Y si permanecemos con Él, nuestras vidas no serán en vano. No busquen explicaciones fáciles. Aférrense a Cristo. Recuerden, incluso a través de guerras y enfermedades, incluso a través de lágrimas y sufrimiento, Dios guía al mundo hacia la renovación y la paz eterna. Y cuando llegue ese día, escucharemos, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y entonces su promesa se cumplirá verdaderamente, Él enjugará toda lágrima, y no habrá muerte, ni enfermedad, ni guerra, porque las cosas anteriores han pasado. Y que esta esperanza nos fortalezca hoy y siempre. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete, dale, me gusta, para promover la palabra de Dios y comparte tu opinión sobre esta parábola en los comentarios. Compártela con tu familia y amigos, y serás recompensado. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.